el corazón. Gracias, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, libertad de sentarse, hermano. Sed hacedores de la palabra, dice Santiago. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Nosotros podemos estar mucho tiempo escuchando la palabra de Dios, y durante estos meses el Señor nos ha bendecido muy bonito. Fíjese, yo me gozo, nos ha bendecido muy bonito con una palabra tan preciosa que nos ha ido enseñando día con día lo que somos en Cristo Jesús, lo que tenemos en Cristo Jesús y lo que somos como iglesia en Cristo Jesús en la tierra. No somos una iglesia destruida, no somos una iglesia que carece de todo, sino somos una iglesia bendecida, una iglesia que tiene un Señor y que tiene un dueño, una iglesia que el Dios Todopoderoso vela sobre ella. Pero cuando yo solamente oigo, y hasta aún puedo decir, estuvo muy buena la predicación, estuvo muy buena la enseñanza, pero si no la pongo por obra, según Santiago dice que si yo solamente soy oidor, voy a ser alguien que se engaña a sí mismo. Y entonces nos encontramos con creyentes en la tierra que, hermano, como que no alcanzan. ¿Por qué? Porque escuchan, pero hasta ahí. Y pueden decir, el mensaje estuvo bonito y qué bueno, pero a la hora de ponerlo por obra, la meta de la predicación es poner por obra. Diga conmigo, poner por obra. O sea, si no llego a poner por obra, entonces me perdí todo. ¿Por qué? Porque oí. Y en la tierra hay cristianos que tienen tanto conocimiento, hermano. Tanto, la cabeza la tienen llena, y si quieren hablar de misterios, hablan misterios. Y si hablan de cosas, quieren hablar de cosas profundas, no tiene ningún provecho, ninguna efectividad. Entonces, sed hacedores de la palabra y no oidores solamente que se engañan a sí mismos. Dice el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Entonces, solo oír o solo saber lo que somos y lo que tenemos en Cristo no trae beneficio a nuestras vidas. Solo saber, solo oír lo que somos y lo que tenemos en Cristo no trae beneficio a nuestra vida, excepto que nosotros tomemos nuestro lugar. Diga conmigo, tomar el lugar. Tomar el lugar en la tierra como hijos de Dios, en la iglesia como bendecidos, en la iglesia como bien parados, defender nuestro lugar y involucrarnos, estar activos en defender nuestro lugar, en decir, soy hijo de Dios, caminaré victorioso, caminaré bendecido, Cristo Jesús murió por mí para que yo fuera levantado. Y si no hago eso, si no pongo por obra lo que escucho, entonces dice Santiago en ese versículo 23, que si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. ¿Por qué? Porque dice que se olvida de lo que es, se olvida de lo que se le enseñó. El beneficio es en actuar en lo que hemos oído. Versículo 25, que después de mirarse en el espejo a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Fíjese que el Señor nos enseña qué clase de persona somos. Pedro dice que somos real sacerdocio. ¿Cuándo dicen amén? Somos real sacerdocio, linaje escogido. Somos nación santa, somos un pueblo posesión de Dios, adquirido por Dios, llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, nos sacó de la oscuridad. Anunciar sus virtudes, anunciar su grandeza, de ese que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero dice que si yo soy oidor, o sea que escucho y bueno, ahí veremos. O quizás hasta en el momento decir sí, pero después olvidarme. Entonces dice que vengo a ser como alguien que se mira en un espejo, pero después se olvida qué clase de persona es. Y nos encontramos en la tierra con creyentes que no saben qué clase de personas son, que no toman su lugar como diciendo, yo soy real sacerdocio de mi Señor. El Señor Jesús me escogió, Él me dio la justicia como un regalo. Diga conmigo, como un regalo.
A veces nos las ponen un poquito en términos bíblicos, ¿verdad? Y dicen, la justicia, un don de Dios, dice. Pero eso quiere decir un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Es decir, me la regalaron. Yo soy justo porque me regalaron la justicia, hermanos. Diga conmigo, yo soy justo. Yo soy justo. Y entonces tengo que caminar como justo, porque si yo solamente oigo y hasta digo qué bonito estuvo el mensaje, pero me puedo olvidar de qué clase de persona soy. Es como el que se mira en el espejo y en ese momento se mira guapo, quizás, no sé si se decepciona, ¿verdad? Pero si no mantiene eso, va a llegar el momento en que se va a olvidar de lo que es. Entonces, ser hacedores de la palabra. Dice Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 13. Hoy la palabra es ser hacedores de la palabra. Ser hacedores. Ser alguien que está activo. Ser alguien que pone por obra la palabra de Dios. La pone por obra. Es un soldado del ejército de Dios todos los días y en todo momento. Se le enseña que hay que reprender al diablo y dice, amén, lo voy a reprender. Lo voy a echar fuera de mi vida. Y cuando viene y me ataca, lo reprendo en el nombre de Jesús. Se me enseña que hay que renovar el espíritu de nuestra mente. Y cuando vienen malos pensamientos, mi mente tiene que ser renovada. Y tomo pensamientos buenos para mi mente. Y desecho los pensamientos malos. Estoy poniendo por obra la palabra de Dios. No puedo solamente escuchar y ya. Ahora en Romanos capítulo 10 versículo 13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Diga conmigo, todo el que invoque. Eso es hacer. El propósito es que las personas hagan. El propósito es que las personas actúen. ¿Qué tienen que hacer? Invocar el nombre del Señor. Es decir, que yo puedo enseñarle a la gente que invoquen el nombre del Señor para que sean salvos. Y tal vez digan, estuvo muy bonito el mensaje. Qué buen mensaje. Tiene razón el predicador. Pero que nunca lo invoquen. Y que nunca lo hagan. ¿Qué va a pasar? Se van a perder. ¿Por qué? Porque oyeron pero no hicieron. Está sencillo, ¿no? Invocar el nombre del Señor, ¿no? Está sencillo. Invocar, pero así de sencillo y no hacerlo. Entonces dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Yo quiero ser salvo. Y cuando digo quiero ser salvo, no solamente de condenación eterna, sino de los problemas que me puedo enfrentar en la vida. Yo quiero ser salvo. Quiero ser salvo de la pandemia. Quiero ser salvo de la pobreza. Quiero ser salvo de los ataques del diablo, hermano. Quiero ser salvo de mis mismas depresiones. Fuera en el nombre de Jesús. No son mías, las rechazo. Fuera, se producen en mi alma a causa quizás del pasado que tuve, pero como la Biblia dice que soy una nueva criatura en Cristo Jesús, las rechazo, las desecho, las echo fuera, salvo el que invoque el nombre del Señor. Ahora el versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán? Y ahí empieza una lista de lo que Dios hace para que se lleve a cabo el invocar. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Entonces, para poder invocar primero hay que creer. Diga conmigo, primero hay que creer. Por eso Dios quiere que escuchemos. Porque para poder invocar primero tengo que creer. ¿Cómo invocarán? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a poner por obra invocar al Señor si no han oído? Dice, o si no han creído, pues. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Recuerde que el propósito de todo es hacer. Diga conmigo, es hacer. ¿Hacer qué? Invocar el nombre del Señor. Ese es el propósito. O sea, si se pierden eso, en vano los predicadores, en vano escuchar, en vano haberse expuesto. Por eso dice, ¿cómo invocarán si no han creído? Entonces, para poder invocar
la persona debe creer. Pero para poder creer, primero deben de oír. Y ahí tiene que ver con no desechar la palabra de Dios. Diga conmigo, no desechar la palabra de Dios. Porque el que desecha la palabra de Dios no va a hacer. Y entonces, como dice Santiago, no va a ser hacedor de la palabra, sino oidor solamente. Dios quiere que hagamos. Dios quiere que se lleve a cabo la invocación, pero para poder invocar, repito, yo debo de creer primero. Y para que yo crea, yo primero debo de oír, debo de escuchar. Por eso Dios envía mensajes. Por eso Dios envía una palabra para que la gente la oiga. Mire, estamos predicando ahora con las redes sociales, con la radio, con la televisión. Bueno, nosotros personalmente por la televisión no, pero por las redes sociales, por la radio y tantos predicadores por la televisión. ¿Y cuál es el propósito? ¿Por qué Dios envía tanta palabra? Bueno, la palabra es para que la gente pueda creer. Pero si creen y se quedan ahí, no van a ser beneficiados. El creer es para que hagan. Es para que invoquen el nombre del Señor. Para que al invocar el nombre del Señor ellos sean salvos, ellos sean libres. Para poder creer debo de oír. Y para poder oír debe de haber quien predique. Dice ahí el versículo, dice la última parte. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces por eso Dios envía predicadores, fíjese. Para que el predicador obviamente predique. Para que el que oiga al predicador pueda creer. Y para que después de creer puedan invocar, pero convencidos, con fe. Diga conmigo, con fe, creyendo que Jesús es el Señor, que Él pagó por mi salvación. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Él pagó por mi salvación. Él pagó para que yo fuera libre. Dice la Biblia que Él me trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, para que yo fuera libre, para que yo caminara en luz. La Biblia dice que nosotros no somos de este mundo. Diga conmigo, yo no soy de este mundo. ¿Por qué digo no soy de este mundo? Porque la Biblia dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. O sea, este mundo tiene un príncipe, pero Él no gobierna sobre mi vida, porque yo no soy de este mundo. Y entonces yo camino en la tierra libre. Yo camino libre en el Señor. Salmo 23 dice: tú aderezas mesa aderezas mesa para mí delante de mis angustiadores. ¿Quién es el angustiador? El diablo. El angustiador del mundo, pues. Pero aquí delante de mis enemigos, Dios adereza mesa delante de mí. Porque yo no soy del mundo. Porque Él murió por mí. Porque Él me ha hecho libre. Pero para que yo invoque y para que yo haga, debo de haber creído. Y para creer debo de oír. Y para que yo oiga debe de haber predicadores. Mire qué maravilla. Pero repito, el punto es de que el propósito es que las personas hagan. Que las personas actúen. Que las personas invoquen. Porque si no invocan, en vano el predicador, en vano el oír, y aún en vano el creer. ¿Por qué? ¿Por qué digo que en vano el creer? Porque la persona puede decir: yo creo, pero no quiero invocar. Entonces eres un oidor, pero no hacedor. Y entonces hagamos la palabra de Dios. Hagamos lo que Dios dice que hay que hacer. Hagamos, digamos: Señor, yo quiero tener la fuerza, Señor, para hacer lo que tu palabra dice que yo puedo hacer. Y una de las cosas que hacemos en Dios es el caminar en libertad, el caminar libres. Me siento atado, digo: no, yo en el nombre de Jesús rechazo toda atadura. Yo camino libre en el nombre del Señor, reprendo toda obra del diablo. A veces no se quieren ir a la primera, pero se tienen que ir. Diga conmigo, se tienen que ir. Pero yo tengo que ser hacedor de la palabra de Dios. Ahora, el versículo 15 dice: ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Entonces el propósito: que hagan, que actúen, que invoquen al Señor.
Y ese es el beneficio de la salvación. Hermano, ¿sabe que Dios tiene beneficios para nuestras vidas? Abundantes. Nosotros somos el pueblo de Dios y todas las bendiciones de nuestro Dios son para nosotros. Diga conmigo, son para mí. Son para mí. El poder de Dios es para mí. El nombre de Jesús es para mí. El Espíritu Santo es para mí. Yo cada vez que miro esas cosas en la Biblia digo, Señor, si tú nos enriqueciste, nos llenaste, nos saciaste, no hay nada que no hayas hecho por nosotros. Y qué pena que haya pueblo que todavía camina como que Dios se olvidó de él. No, pongamos por obra. Creamos la palabra de Dios. En Josué capítulo 1, versículo 8, cuando habla de eso, de llegar a hacer. Fíjese que la Biblia dice que la palabra o Dios no dice quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo, o quién descenderá al abismo para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Que si confesares, o sea que si haces, ¿qué voy a hacer? Confesar. Que si confesares a Jesús por Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Entonces me está llamando a hacer, o sea, está diciendo, las cosas no son tan difíciles. Jesús dijo, si mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Es fácil, solamente que hagas eso, tan sencillo. Ahora, en Josué capítulo 1, versículo 8, le dicen a Josué, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y noche. Pero mire lo que dice, para que cuides de hacer. Diga conmigo, cuidar de hacer. O sea, si Josué tenía el libro de la ley en su boca y meditaba día y noche, pero no hacía, ahora ahí dice que eso lo iba a llevar a cabo para que cuidara de hacer. O sea, obviamente, el libro de la ley era una herramienta para que él llegara a hacer. La meditación de la palabra de Dios, porque dice, meditarás en él de día y de noche. La meditación de la palabra de Dios es para eso, para que Josué llegara a hacer. Entonces, medita la palabra de Dios, pero para que hagas. Señor, yo quiero hacer, Señor. Tu palabra dice que somos embajadores de Cristo en la tierra. Estamos predicando la palabra. Aún la Biblia dice que estamos rogando a los hombres sean salvos. Y está enseñando a que yo puedo involucrarme en un trabajo de fe, en un servicio como Pablo, como Timoteo. Hombres que entregaron su vida, hombres que el trabajo no era trabajar a pico y pala o convencer, fíjese que o obligar a la gente a que creyera, sino que el trabajo que les dieran es el que cree y sea bautizado será salvo. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. No dice vayan y obligan a la gente a que crea, no, vayan y prediquen y el que crea será salvo. El que cree y sea bautizado será salvo. Entonces, hay herramientas que Dios me da que me ayudan para poner por obra la palabra de Dios. O sea que si yo no pongo por obra la palabra de Dios, es porque primeramente no leo la Biblia, no escucho la palabra de Dios. Recuerden que el predicador es para que la gente escuche. No escucho la palabra de Dios y no medito en la palabra de Dios. No vaya a ser que meditamos, hermano, en el fútbol, meditamos en la pandemia, meditamos en tanta cosa del mundo. ¿Y la palabra de Dios? La palabra del Señor, que es nuestra seguridad. Diga conmigo, es mi seguridad. La palabra de Dios es lo que Dios te dejó para que te alimentaras con ello, para que le pusieras atención y para que dijeras de veras, esto dice la palabra que Dios ha hecho por mí. ¿Qué hizo por mí? Envió a Cristo Jesús y en Él me ha dado toda bendición, como miramos el día domingo. Me ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición. Entonces yo medito en eso. ¿Para qué? Para hacer. Para caminar como un vencedor. Para caminar como un victorioso en la tierra. Para caminar declarando la palabra de Dios.
para declarar: Dios está conmigo. ¿Cuántos pueden decir: Dios está conmigo? Dios está conmigo. Mire, en los momentos difíciles tú necesitas hacer, poner por obra. ¿Hacer qué? Declarar que Dios está conmigo. Dios está con su pueblo. Para Dios no hay nada imposible. En la mano de Dios estamos seguros. No hay nada imposible para nuestro Dios. Él es todopoderoso. Él envió a Cristo y en Él nos dio, no nos va a dar, nos dio toda bendición. Hermano, cuando crees eso en tu corazón y lo haces, esa es una defensa contra el diablo. Eso es para que tú camines en el reino de Dios, no camines conforme al mundo. Porque el mundo, hermano, el mundo y sus temores, el mundo y sus cosas. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Obedecemos a Dios. Y lo que hacemos, lo hacemos por el Señor. Diga conmigo: por el Señor. Porque dice someterse toda persona a las autoridades, porque son puestas por Dios. Entonces las autoridades dicen que hay que estar unos días cubiertos en lugares públicos. Amén, hay que hacerlo, pero no por miedo. No porque le tienen miedo al cucuy. Debes de saber quién eres en Dios, hermano. Debes de saber que Dios te ama. Debes de saber que Dios está contigo. Debes de saber que Dios no te dejará y no te desamparará. Que Dios te sacará adelante. Pero necesitas confesar. Es que la predicación de la palabra es para hacer, porque qué tremendo, ¿no? Tener 5 años, 10 años, 15 años, 20 años oyendo. Y todavía soy oidor, que en el momento digo sí, pero me voy y se me olvida qué clase de persona soy. Dios dice: no, sean hacedores de la palabra y no oidores que se engañan a sí mismos. Por eso, qué bueno saber palabra, hermano, qué bueno. Pero ¿sabe para qué es bueno saber la palabra? Para hacerla. Para hacerla, no para tener la cabeza llena de información. ¿Cuánta gente está llena su cabeza de información? Yo quiero tener la palabra, pero para hacerla, Señor. Quiero conocer misterios, quiero conocer la Biblia, pero para hacerla, Señor, para alcanzar aquello que tú tienes para mí. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. Meditarás en él todo el tiempo, para que cuides de hacer, mire, de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces, mira lo que dice, entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Diga conmigo: entonces. ¿Cuándo? Cuando cuides de hacer. Cuando cuides de hacer. O sea, hay una obra. Si es una obra, ellos no te van a creer. ¿Sabe que el mundo no le llama obra a lo que nosotros le llamamos obra? Porque tú le dices al mundo, le dices: bueno, y te van a decir: ¿y el pastor de la iglesia trabaja? Oh, no, él trabaja en la iglesia ahí a leer la Biblia, a orar, a buscar del Señor y a preparar lo que nos va a predicar. A decir: ese no es trabajo. Pero es un trabajo cansado, hermano. Y no es que me queje, pero es un trabajo cansado, hermano. A veces me dice mi esposa en la noche antes de dormir, me dice: ¿vas a leer ahorita? Le digo: no, voy a descansar un rato. Dije: voy a prenderme la tele, voy a descansar un rato. Dice: ¿qué no es lo mismo? No, no es lo mismo, no. Definitivamente no es lo mismo. No es lo mismo. Leer la Biblia le pongo atención, le pongo todos mis sentidos, me estoy esforzando, aguanto media hora, 40 minutos, 1 hora. Ya me cansé. La tele esa ni le pongo atención, hermano. La tele esa no me cansa. Ya me acuesto, me relajo, me pongo y ni le pongo mucha atención. Lo que agarre, lo que no, y pasa la cosa. Pero estar leyendo y ponerle atención y meditar: por eso es esto, por eso es lo otro, y el cerebro está trabajando y estoy tratando de captar una imagen de Dios, una imagen de Dios. Pero el mundo no le llama trabajo a eso. El mundo piensa que no es trabajo, y es un trabajo muy pesado, hermano, muy pesado humanamente hablando. Pero es que el mundo no le llama a eso trabajo. Y quizás hasta la esposa pues a veces dice: no, ¿de qué estás cansado si no hiciste nada en todo el día? ¿Cómo que no hice nada en todo el día, hija? ¿Cómo te atreves a decir que no hice nada en todo el día? Es que el mundo no le llama trabajo. Y nosotros como seres humanos tenemos que aprender lo que es trabajo. Y entonces dice aquí
para cuidar de hacer, que es el propósito. Leer y meditar es para hacer todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Hacer. Mire, el Señor Jesús dijo: el que oye mis palabras y las pone en práctica, las pone en obra, lo compararé al hombre sabio, al hombre sensato, al hombre que edificó sobre la roca. Y cuando vinieron los vientos, no derribaron la casa, porque edificó sobre la roca, edificó bien. Dice: pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, no las pone por obra, lo compararé a un hombre insensato, a un hombre necio, que edificó sobre la arena. Y es que la arena está más suavecito para edificar, hermano. ¿Quién se cansa ahí? Son vacaciones. Pero dice que soplaron los vientos, se cayó la casa y grande fue la ruina. Entonces está diciendo: mira, no sean oidores olvidadizos. La palabra de Dios tiene un propósito: hacerla. Como que yo me hiciera un examen a mí mismo y dijera: bueno, tengo 15 años oyendo palabra de Dios. ¿La he hecho, la palabra de Dios? ¿La he llevado a cabo? ¿Tomé la actitud? He tomado la actitud que la palabra de Dios me ha enseñado y me he esforzado y decir: sí, Señor, tu palabra dice así y lo voy a hacer, Señor. Esta palabra es la que me va a sacar adelante y me aferro a que es la palabra de Dios la que me va a sacar adelante. Y si veo que solamente está en mi boca y no ha bajado a mi corazón, me esfuerzo porque esté dentro de mi corazón, dentro de mi ser, para que la obra lleve vida a lo que sale de mi ser. Entonces, tener éxito. Vuelva conmigo a Santiago 1:21, porque ahí en Santiago 1:21, donde miramos que ser hacedores de la palabra. Diga conmigo: ser hacedores. Dios tiene mucha bendición para nosotros. No me canso de decirlo y no me duele la boca para decirlo, que Dios tiene mucha bendición para nosotros. Hace rato miraba un pastor puso algo ahí en las redes sociales. Creo que puso, déjeme ver si me acuerdo cómo puso. Dijo: esos predicadores de la prosperidad, dijo, predicadores de la prosperidad, que andan diciendo que Dios no nos dio espíritu de temor, que no nos dio espíritu de cobardía. Y yo dije: ¿sí es verdad? Pablo le dijo a Timoteo: porque Dios no nos ha dado espíritu de temor ni espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dije: ¿tan ignorante será este pastor? ¿Tan ignorante de plano? Pero ahí pone, y lo peor es que un montón de gente: amén, pastor, tiene razón, amén, predique, pastor, predique, pastor. Dios santo, tanta la ignorancia, tanto la ignorancia, de plano. Yo no me canso de decir que Dios tiene bendición para nosotros, hermano, y que está hoy aquí en la tierra para nosotros. Por supuesto que pasaremos al otro lado y allá está el reino completo, manifiesto. Pero nosotros no somos del mundo, nosotros estamos en el reino de Dios. Dice Pablo que hemos sido trasladados, no seremos, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Estamos en el reino de la luz. ¿Sientes que estás en el reino de la luz? ¿Sabes que estás en el reino de la luz? ¿O sientes que andas en tinieblas? Si sientes que andas en tinieblas, vea la palabra de Dios, llénate de la palabra de Dios. Y siente, repite, vive. Yo vivo en la luz, yo no vivo en la oscuridad. La palabra de Dios dice: si así no fuera, la palabra de Dios dijera mentiras. Y yo creo que Dios no es mentiroso, hermano. Yo creo que la palabra de Dios es verdad. Y Pablo dice: hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pablo dice que Dios nos bendijo con sobreabundante gracia. Digo: wow, qué maravilloso el Dios que tenemos, qué grande lo que Jesús hizo por nosotros. Dice Santiago 1:21: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. ¿Qué impide recibir la palabra de Dios, hermano? Malicia.
El que no recibe la palabra de Dios es porque tiene malicia en su corazón. Eso dice el pastor. No, y tiene razón, pues. Si el pastor dice algo que no está en la Biblia, tiene razón. No tiene que recibirlo, definitivamente no tiene que recibirlo. Pero cuando el pastor dice algo que está en la Biblia, pero la persona siente como que no le conviene, entonces eres malicioso. Hay malicia en tu corazón. Pero fíjese que no en el nuestro, pues en el nuestro, no, en nosotros hay vida. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, dice, recibid con humildad. Diga conmigo, con humildad. Con humildad la palabra. Por eso, qué bonito con ustedes. Porque se predica la palabra y la recibe en su corazón. Tiene humildad para recibir la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios se desecha, hermano, o se cabecea, ¿qué pase? Es que hay malicia. Pero dice recibir con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Hermano, ¿sabes, hermano, que realmente nadie debe en el pueblo de Dios vivir deprimido? Nadie en el pueblo de Dios debe vivir con depresión, con melancolía, con tristeza crónica, hermano, sin deseos de vivir. ¿Sabe que la palabra de Dios es poderosa para salvar nuestras almas? Para salvar nuestras vidas. Y aquí dice que con humildad recibamos la palabra implantada. Pero el siguiente versículo fue el que leímos primero. Dice el versículo 22, sed hacedores de la palabra. Y aquí está el secreto, por supuesto. Ser hacedores de la palabra y no oidores que se engañan a sí mismos. Diga conmigo, yo soy hacedor de la palabra. Es que la palabra no va a pensar que el pastor no está acusando. No, hermano, al contrario, yo sé que usted sí la pone por obra. Pero lo estoy animando a que la siga poniendo por obra. A que si usted no mira la luz, diga, yo sé que vivo en la luz porque Dios está conmigo. Y que si hay problemas que se levantan, digan, Dios me va a sacar adelante. No hay ninguna arma que prevalezca contra mi vida. Esto es temporal y lo reprendo en el nombre de Jesús y sé que Dios me sacará adelante. Sé que miraré la mano de Dios, pero tengo que levantarme y poner por obra la palabra de Dios, el oponerme a la oscuridad. Oponerme, el levantarme, oponerme no es bajar las manos y pensar que bueno, cuando Dios dice, no, yo ya dije, ahora tú levanta las manos y camina hacia adelante. Dice ahí, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra y no es hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Dice, versículo 24, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida qué clase de persona es. Entonces, ser hacedores para vivir una realidad constante y no olvidarnos de lo que somos y de lo que tenemos en Cristo Jesús. Tampoco olvidarnos de qué clase de personas somos. Diga conmigo, no olvidarme de lo que soy. Yo soy hijo de Dios. Amén. Yo soy hijo de Dios. Yo soy redimido por el Señor. Yo soy perdonado por el Señor. Yo soy perdonado. ¿Qué quiere decir eso? Que no tengo culpa sobre mi vida. Esa clase de persona soy, pero tengo que ponerla por obra, tomar esa actitud. Si mi alma, mi corazón no quiere tomar esa actitud, debo de obligarlo. Vamos, no seas flojo, trabaja, levántate, toma esa actitud. Te han perdonado, te han liberado, eres un hijo de Dios, eres uno predestinado, eres libre en el nombre del Señor. Entonces, ser hacedor de la palabra para vivir una realidad constante del Señor, una realidad constante de lo que somos y de lo que tenemos en Cristo Jesús. El versículo 25, mire, yo voy a tratar de terminar con esto. Versículo 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Dice que es el que hace. Diga conmigo, el que hace. El que hace será bienaventurado
en lo que hace. Por eso a Josué le decían, entonces harás prosperar tu camino. Yo quiero vivir en un camino próspero, hermano. Y no la prosperidad que el mundo le llama prosperidad, pues, sino la prosperidad que te lleva a lo que Dios llama prosperidad, que trae saciedad a tu vida, que trae realización a tu vida, y que tu tesoro en Dios se convierte aquello que puedes hacer por el Señor en la tierra, aquello que puedes apegarte a la palabra del Señor, y que en el día final dirás, Señor, yo terminé la carrera, pero guardé la fe, caminé en tu camino, Señor, mostrando, Señor, tu poder, mostrando, Señor, tu gloria, mostrando tu bendición, mostrando que tú eres bueno, mostrando que se puede vencer. Diga conmigo, se puede vencer. Se puede vencer. Pero se puede vencer en el nombre del Señor. Entonces, el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces el que oye, cree y hace, ese será bendecido en lo que hace. Oye, cree y hace. Por eso venimos a la iglesia, para oír. ¿Y para qué voy a oír? Para que yo pueda creer. ¿Y para qué quiero creer? Para hacer. Para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Para que mi vida tome la actitud que la palabra de Dios dice que tengo. La Biblia dice que fuimos sepultados con Cristo Jesús en su bautismo, para que así como Él fue levantado entre los muertos, nosotros también andemos en novedad de vida. Diga conmigo, novedad de vida. Bueno, eso quiere decir en español vida nueva, pues. Vida nueva. Diga conmigo, vida nueva. Vida nueva. Y entonces yo veo la palabra y la creo. Yo camino en vida nueva. Yo aprendo que, Señor, mis pensamientos, el espíritu de mi mente tiene que ser renovado. Va a ser renovado. La palabra de Dios dice, renueva el espíritu de tu mente. No te conformes a lo del mundo, no te conformes a lo de este mundo. Transfórmate, mira más allá. No te van a entender los del mundo y no te van a entender muchos del pueblo de Dios también. Pero si tú dices, Señor, yo recibo tu palabra, mi mente debe ser transformada a tu voluntad para hacer. Entonces, el que oye, cree y hace, ese será bendecido en la tierra. Y yo quiero caminar en bendición. Yo quiero caminar feliz. Yo quiero caminar, hermano, satisfecho, diciendo, Señor, gracias por este grande privilegio de estar en tu camino, perdonado, limpio, lleno, sano, lleno de vida, Señor, lleno de fortaleza de tu Espíritu Santo, porque tú eres mi Señor. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, te damos gracias, Señor. Señor, tu palabra el día de hoy nos habló de ser hacedores de tu palabra y no oidores que se engañan. Señor, que nadie camine engañado, que nadie piense que solamente por oír y aún por creer solamente, sino saber que tenemos que hacer. Nos has enseñado maravillosamente que hay poder en el nombre de Jesús, que tenemos autoridad los creyentes, que nos has llamado para caminar en victoria y queremos ahí caminar, Señor. No esperar, Señor, que seamos levantados, porque ya nos levantaste. Queremos hacer, creer y hacer, Señor, levantados en el nombre de Jesús, vivos de entre los muertos para Cristo Jesús, vivos en la tierra, declarando tu nombre, declarando tu poder, declarando que no hay nadie como tú y que tú eres nuestro Señor. Que cada vida haga, cada corazón haga, cada espíritu de tu pueblo haga, se levante para hacer, mi Señor. Papá, te bendigo y te doy la gloria. Gracias por tu grande misericordia. Gracias por tu luz. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias porque eres nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. Te bendecimos y te damos la gloria. Gracias por tu pueblo, por tu iglesia que está en este lugar, por aquellos que están en sus casas, Señor. Los bendecimos de antemano. Gracias por la palabra viva que nos traes a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias, mi Dios.
Amén. Y amén, aleluya. Gloria al Señor. Nos despedimos de las redes sociales. Dios les bendiga. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Recuerden que para el otro miércoles no tenemos servicios. Es más, este es el último miércoles. Para la otra semana, en lugar de miércoles, va a ser viernes el servicio. De hoy en adelante ya van a ser viernes y domingos. Viernes 7:30 de la noche y domingos 11 de la mañana. Dios los bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos el día domingo 11 de la mañana. Amén. Y los de acá todos tenemos ya